Luis Chaparro. Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad. Afrodescendientes en el Valle de Chicama. Sí. Bueno, espero que toda la jornada siga siendo un éxito para ustedes y puedan tener mayor conocimiento de la realidad cultural de la población en aspecto no solamente cultural, sino también social, ideológico y también político. Nosotros en el área funcional de interculturalidad hemos empezado a trabajar un estudio sobre la población afroperuana que en realidad nos llamó la atención que existiera en el Departamento de la Libertad, digamos oficialmente. En este sentido, el Instituto de Estadística Nacional, el INEI, trabajó en el año 2017 el Censo Nacional de Población, de Vivienda y también de la autodeterminación libre de la población que se pueda sentir afroperuana, aborigen, amazónica. Y ello ha propiciado que tengamos nosotros por primera vez que en la provincia de Ascope, donde se encuentra el distrito de Casagrande, y en ese distrito de Casagrande está ubicado el centro poblado de Mocán, encontremos una población de aproximadamente 150 habitantes de ascendencia afroperuana. No lo sabíamos. Aparte de ello, nos interesaba porque en junio del año pasado el gobierno peruano aprobó la política nacional de la población afroperuana al 2030. ¿Qué implica esa política nacional de la población afroperuana? Es la primera vez que el Estado peruano asume una responsabilidad en 5 líneas de acción que vamos a presentar. Aparte de ello, cuando paso a esta área de interculturalidad, lo primero que me dijeron es trabajar este asunto de las políticas de los afroperuanos. Por lo tanto, empecé a ver documentos. Resulta que es algo sumamente que hasta la fecha no se puede solucionar, que no tengamos información publicada desde la época de los cronistas. Tenemos alguna información de Feijó de Sosa, de Martínez Compañón, de Lecuanda, pero está totalmente esparcida, no está sistematizada o que podamos nosotros decir, bueno, aquí tenemos una información valedera. Cuando estuvimos en Mocán,
pudimos encontrar a una señorita, Zoila, quien es afrodescendiente, afroperuana, y ella tiene una publicación inédita precisamente de la historia de los afroperuanos de esa época. Pero aquí ocurre algo, digamos que vamos a cogerlo con pinzas. ¿En qué consiste? Que es transmisión de conocimientos, pero que no tienen una fuente que podamos, en la cual nosotros podamos basarnos. Según ella, son informaciones que han venido hacia ella a través de sus descendientes, pero entendamos que los esclavos bozales han venido desde el siglo XVI, y los primeros 100 esclavos que llega con Pizarro a esta zona es de 1534, 1535. A la fecha ya son más de 4 siglos. Y por lo tanto nos resultó sumamente problemático el hecho de comprobar si la información era veraz. Lo que queremos nosotros es ver cómo empezó o cómo estuvieron organizada la población aborigen chimú, inicialmente en el Valle Chicama. Considerando que de los 5 valles que posee este departamento, Virú, Moche o Santa Catalina, Chicama, Jequetepeque, y el otro valle es Chicama, son los 5 valles, de los cuales el de mayor extensión, fertilidad, el que tiene mayor posibilidades tuvo desde esa época, mayor posibilidad de desarrollo agrícola, minero, es el Valle Chicama. Parece que los españoles ya tenían algo de conocimiento sobre él, y por lo tanto he dividido lo que se va a presentar con estos primeros planos. El señorío Chicama, fíjense ustedes cómo estaba en el Valle Chicama el señorío Chicama, que pertenecía a lo que ustedes hace un momento han estado en Chanchán, a los chimú. Este señorío Chicama estaba dividido en 3 áreas. Chicama es un toponimio original. Chicama, Licapa y Malabrigo. En el centro, como ven ustedes, está el río Chicama. Y este valle es sumamente extenso, va hacia la parte andina y limita con Cajamarca. Por ello que existe mucha población andina y blanca. ¿Sí? Aquí, en estos 3, digamos, como cacicazgos, todos dependían de Chicama, pero Chicama dependía a su vez de los chimú a través de la administración en Chanchán. ¿Sí? Tenían como su gran gobernador a Chayhuaca.
Ya les he mencionado en el caso de cómo estaba dividido el Valle Chicama, específicamente. En esta zona, más o menos, donde ven esa flecha, es todo lo que representa Cajamarca. Por eso que se tiene una gran población andina cajamarquina. ¿Sí? Y para esta zona sigue la Libertad y después pasa la Payeque. Para acá, de Chicama para el sur, está Trujillo. Y está el Valle de Moche o Santa Catarina. Seguimos. Fíjense ustedes las encomiendas o reducciones que establecieron en base a esta división que realizaron los españoles. Estamos hablando ya de 1534. Seguimos con el Valle Chicama, ¿no? Pero es aquí donde se encuentran 4 reducciones: Chocote, Cao, Santiago, que en verdad es Santiago de Cao, y Chiquitoyo. Continuamos. Lo que quería es que ustedes puedan tener una idea de cuál era el territorio donde estaba ubicada toda esta zona, ¿no? Figúrense ustedes que los españoles empezaron a establecer ya las encomiendas, la famosa encomienda de Licapa. En esta zona de Licapa es donde se encuentra Moca. En esta zona de Licapa es donde se encuentra Casagrande. En esta zona de Licapa es donde se encuentra Chocote. Y también se encuentra este reducto Paiján, donde los españoles establecieron en Paiján, en este pueblo, toda la población aborigen del valle. Aquí no hubo ningún individuo esclavo, negro o salvo. Todos eran indígenas. ¿Sí? Pero a su vez, este es el río, fíjense el río que va a desembocar. Está la encomienda de Chicama. Chicama era muy poderoso en esa época. Y a su vez está aquí Santiago de Cao y Magdalena de Cao, donde han podido descubrir a la Dama de Cao, ¿no? Pero a su vez está Chiquitoy y también está el otro lugar, Chiclín. ¿Sí? Estos son pueblos, poblaciones que estamos en pleno siglo XXI, pues ustedes pueden encontrar esas poblaciones, pero ya no con las mismas potencialidades de desarrollo económico, político. Unos han subido de categoría a distrito, quizás a provincia, otros han bajado de categoría o ya no existen, como es el caso de Chiquitoy, por ejemplo. ¿Sí? Este es Licapa. Lo que les dije al inicio, donde se encuentra Mocan, donde se encuentra Casagrande, Chocope, Paiján, etc. Figúrense que Licapa, de acuerdo a la nueva fundación que establecen los españoles, fue entre 1538 a 1540 por el famoso Diego de Mora. Y este Diego de Mora es lo que estaba comentando. Es el que trajo la semilla de la caña de azúcar desde México y en la zona de Chicama
no, en el libro de Feijó de Sosa no hablan de hacienda, sino el trapiche de Chicama. En el trapiche de Chicama es donde se siembra se siembran los primeros cultivos de caña de azúcar en todo lo que es el virreinato de lo que ahora llamamos Perú, en esta costa y sobre todo en la costa norte, ¿no? Ayer estaba con unos funcionarios de Casa Grande y ustedes saben que es una de las empresas más poderosas que tenemos ahora y siempre ha sido una de las empresas más poderosas, manejada, bueno, en el siglo XIX-XX por alemanes. Pero los casagrandinos no sabían este hito histórico importantísimo, que en Chicama, ahorita ustedes van por Chicama, pues es un pueblito que no tiene mayor importancia, no tiene mayor comercio. Pero resulta que ahí hasta ha funcionado un priorato de agustinos, lo que implica que ha tenido un poder, no solamente político, sino también religioso, que posibilitar que Chicama se convirtiera como en el siglo XIX Azcope, donde vive Ombayeque. Azcope resulta que ha sido una de las provincias más poderosas en el siglo XIX, que quizá hacía competencia con Trujillo, donde existían hasta consulados. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes la importancia que tenía según los tiempos y según también la administración política que ha ocurrido desde el siglo XVI hasta el siglo XXI? Va cambiando el panorama, ¿no? Este es Chiquitoy. Pero antes de ello quería referirles por qué para nosotros era importante, no se muestra en el dato, solamente la fecha de fundación, ¿no? Y ahora resulta de que el ICAPA no existió, o sea, desapareció durante 2 siglos y nuevamente aparece, pero ahora como un centro poblado que pertenece al distrito de Paiján. Acuérdense que les comenté que Paiján fue un reducto indígena, ¿no? Pero resulta que Ticapa era más importante que Paiján en siglo XVI, ¿no es cierto? Aquí tenemos el famoso trapiche de Chiquitoy. Ahora Chiquitoy también es un pueblo con poco desarrollo, pero sin embargo, bueno, su propietario fue Valentín del Risco, pero tenía una población de 143 negros y negras bozales, o sea, esclavos, además de hijos pequeños. ¿Sí? Figúrense que a su vez tenían 400 arrobas de aceite, producían 400 arrobas de aceite de oliva, ¿sí? Pero aparte de ello, 6 a 7 mil arrobas de azúcar. Chiquitoy, y vayan a ver ahora, no producen nada. En esos momentos, quien está acaparando todos esos territorios es la empresa, ya no son los Hintermeister, ahora es la empresa Gloria, que es un conjunto de un grupo transnacional de exportación. Y ahora ya no solamente
se cultiva la caña de azúcar, sino también la palta, el arándano, la uva, pero todo para exportación. Nosotros, por ejemplo, esa población de la zona no tiene ni siquiera la posibilidad de poder comprar esa producción que se origina en su territorio para que ellos lo consuman. Todo es para exportación. Y lo que no sirve, lo botan o lo entierran. Esa es la nueva política que se tiene. El mejor platanito está ahí en Molina. Forma parte del Valle de Chicama. Llamado entre paréntesis progreso. Ahí está Moca. Esto es lo que me interesa, sí, que nuevamente lo sepan. Moca era una hacienda, pero además tenía su trapiche. Y hemos podido ubicar en la otra proyección que presento, van a ver ustedes algunos vestigios de ese trapiche. En el siglo XVI, su dueño fue Francisco de Fuentes, figúrense, tenía 430 fanegadas de tierra, labraban 4.000 arrobas de azúcar, toda para exportación. Además, 62 esclavos entre grandes y pequeños. A su vez tenían un negro, una negra, un sambo libre, 4 indios, 4 indias e hijos pequeños. A su vez tenían ellos, estos sí son canales de irrigación prehispánica, no son españoles. Fueron que dejaron los chimú, esos canales de irrigación. Y tenía pues el trapiche que les he comentado. Este es el famoso Moca actualmente. Es esta zona. ¿Sí? Esta parte que estoy mostrando es lo que ellos llaman las pampas del Moca, y sin embargo ya se está apropiando la nueva empresa. Y van a ver ustedes algo que se convierte en un escándalo, el que el centro poblado de Moca está siendo cerrado. El producto de la política de la nueva empresa. Bueno, esa es la fuente bibliográfica, pero quería solamente mostrarles esto para pasar del llano a lo otro. Quizá antes de ello alguna pregunta, porque lo que les he mostrado es, por ejemplo, antes que lleguen los españoles, el Valle Chicama, y sobre todo, para nosotros constituye una riqueza el hecho que se tengan todavía topónimos, antropónimos, y hasta la fecha se utiliza, se usa. En el informe final que he presentado, he ubicado como 18 topónimos, o sea, nombres de pueblos que todavía existen, sus nombres. ¿Sí?
Este es nuevamente el Valle Chicama. Fíjense ustedes el río Chicama y el famoso valle. Uno de los valles más fértiles que tenemos aquí en la Libertad. ¿Sí? Para esta zona es donde se encuentra Huanchaco. Y para esta zona es donde está Malabrigo, lo que les comenté ahora en el mapa. Y este otro mapa, o croquis, son los canales prehispánicos que dejaron los chinú. Este es un canal, está el río y este es el otro canal. En esta zona es donde se ubicaron las principales haciendas, las más productivas, donde está Casa Grande, donde está Mojas, donde está Chocope y también donde está Paiján, en esta zona. Y en esta otra zona que está más cerca al Trujillo están otras haciendas o trapiches como Chipín, como Chiquitoy, Santiago del Cao, Magdalena del Cao, Chiquitoy, etc. Este plano es del siglo XVIII también, pero que pertenece a Martínez Compañón, donde también estamos ubicando aquí el río Chicama, el Valle Chicama, con Santiago de Cao, con Magdalena de Cao, con Paiján, y aquí Magdalena de Cao solamente era mencionado como Cao, no como Magdalena. Bueno, eso es parte de la política que tuvieron los españoles, ¿no? Pero en verdad era Cao. Como Chocope, he encontrado que su nombre que le colocaron los españoles era San Pedro y San Pablo de Chocope, pero en verdad su nombre original o su toponimio es Chocope. ¿Sí? Aquí nuevamente está más visual lo que constituye Moca. Ese es el último plano que se ha trabajado, lo han trabajado en este siglo XXI. Moca. Aquí estoy mostrando una información estadística del siglo XVIII, donde presenta el obispo Martínez Compañón y Bujanda cuántos negros tenían o esclavos negros tenían 3 pueblos, que se los voy a mostrar de una forma más visual, más ilustrativa en próxima diapositiva. Estos son los negros o ya digamos que han ido cambiando poco a poco su vestimenta, porque esto ya no es lo original. Les comentaba a ustedes que aquí fue una suerte de una fuerte discriminación, pero también una fuerte adaptación e implementación de tradiciones, costumbres, vestimenta, alimentación que los españoles impusieron a sus esclavos. Imposible que trajeron los españoles, ¿no se quedaría un poco en figura porque quedaba más dinero? Buena la pregunta, porque pasado mañana nuestro amigo va a exponer sobre población afro de Argentina, y resulta que han venido por 2 lugares, uno por el Pacífico pasando por Panamá y otro por el Atlántico, pero yendo hacia Buenos Aires, yendo hacia un puerto que tenía muy importante y donde se
vendía a los esclavos y llegaban hacia Alto Perú y de Alto Perú hacia toda la costa peruana. Pero es Argentina, lo que ahora llamamos Argentina, el lugar donde se comercializaba a todos los esclavos bozanes. Estas son láminas de Martínez Compañón del siglo XVIII. Estas son las 5 líneas de política de los afroperuanos que el gobierno el año pasado, en junio, ha instaurado. La primera, reducidas condiciones económicas para el desarrollo del pueblo afroperuano. Es algo lógico. Los afroperuanos nunca han tenido la posibilidad de tener condiciones económicas para su propio desarrollo. Siempre han sido marginados, mezquinados, y así como eso, otro tipo de problemática social. La segunda, insuficientes condiciones sociales. Si no tenían posibilidades económicas, unos eran las sociales para el desarrollo del pueblo afroperuano. Y estamos encontrando que en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues estaba la viruela, estaba el sarampión, estaban enfermedades que propiciaban que muera este tipo de población, porque no existía una asistencia médica, digamos, humana, ¿no? La tercera política es persistencia de la discriminación étnico-racial. Esto se mantiene, pues, por mucho de que Ramón García se le considere como el famoso libertador de los esclavos, pero esto continúa y ha continuado, así como el racismo hacia el pueblo afroperuano. Y con esto yo no estoy mezquindando a la institución donde estoy trabajando. Aquí mismo, en el sector cultura, todavía hay discriminación, todavía hay ese racismo. Eso es algo lógico, es algo que no puedo yo taparme los ojos. Forma parte de esa interpretación social, política, ideológica que nos han dejado los españoles, ¿no? Persiste esa discriminación. Después, la limitada autonomía de la mujer afroperuana. Esa limitada autonomía se ha mantenido, y también en la población de mujeres aborígenes o andinas, muy poca población que tenga, digamos, la posibilidad de acceder, por ejemplo, a un puesto en el Congreso de la República. Y si es que ahora tenemos algunas manchitas de mujeres, son contadas con los dedos de la mano. ¿Sí? Y finalmente, limitada incorporación de las prioridades de desarrollo del pueblo afroperuano. ¿Cómo es posible, si es que el año pasado se han dado estas 5 líneas de política en favor del pueblo afroperuano, lo que ustedes van a ver dentro de un momento, lo que está pasando en Moca, es algo indigna, pero además decimos, esa población de Moca que está siendo cercana a la población, van a ver ustedes,
¿Y por qué? Porque no quieren que pase o piensan de que la población se va a robar o sustraer la uva para la agroexportación, o la palta, o el arándano, etc. De que ya viene la eliminación de la cuarta etapa Charanchí, por eso la Por eso que ya están, y aparte de ello, se están apoderando de territorios que no les pertenecen, pertenecen a lo que fue la comunidad de aquella población llamada Licapa, sino que no existen los documentos. Ustedes van a Casagrande, que es la capital del distrito donde a que pertenece Moca, no encuentran ninguna información de aquella población, ya no de los esclavos bozales, porque eso estamos hablando del siglo XVI. Yo recuerdo que cuando yo tenía pues 10, 11, 12 años de edad, yo estaba en edad escolar y tenía familia en Casagrande y veía cómo los Gildemeister alemanes, cómo discriminaban a la población trabajadora. Habían los barrios de trabajadores que les llamaban las barracas, y donde existían las rancherías como callejones, y en medio, como no había desagüe, en medio pasaba una acequia por donde pasaba ese desagüe. En el centro de la calle o de ese callejón grande, porque en este lado derecho e izquierdo estaban las viviendas eran de adobe, de 3 habitaciones, donde la familia estaba compuesta de 8, 9, 10 personas, ya se pueden imaginar, para 3 habitaciones, y en el centro de la cuadra, diríamos, de esa barraca, estaba servicios higiénicos, diríamos, ¿no? El baño, la tina para que laven ropa, pero todo ese grupo poblacional de ambos lados. Pero resulta que esa era la única posibilidad o condición que tenían para poder tener una calidad de vida, digamos, digna, entre comillas. No le daban la moneda. No le daban. Y resulta de que a ellos acaso les daban lo que usted refiere, es cierto, no les daban moneda, les daban tickets para que vayan al bazar a comprar. A los almacenes, ustedes han visto la familia Ingalls, donde había una sola tienda. Bueno, pues esos bazares, ese bazar pertenecía a los Gildemeister, o sea, todo ese dinero a través de esos tickets iba nuevamente a los Gildemeister, donde los abastecían de lo que ellos necesitaban, ¿sí? Desde ropa hasta alimentos. Y simple y llanamente era una forma muy bien trabajada para que toda esa riqueza de los Gildemeister y antes que ellos, los Albrecht, aquí en Trujillo está una famosa urbanización Albrecht, que perteneció precisamente antes que los Gildemeister a un alemán. Los Cox también, también los Larco. Es ahí donde tener... ¿Qué cantidad de trabajadores, de qué población laboral estamos hablando? En Casagrande siempre ha sido una de las empresas azucareras más grandes del país.
y que podía competir a nivel mundial porque producían cantidad de azúcar de exportación, ¿sí? Y estamos hablando pues de unos 3.000, 4.000 trabajadores. Y ya se pueden dar cuenta la cantidad de territorio que poseían. Ahora, ellos no solamente cultivaban el azúcar, sino también tenían pues grandes plantaciones de olivares para el aceite de oliva, que era para exportación. También tenían pues grandes extensiones de territorio de donde criaban venados y donde ellos pues tenían su deporte favorito, ¿no? Y así como eso, otro tipo de digamos de actividades que solamente ellos podían tener acceso. Si bien es cierto, con los españoles se produjo esa discriminación con los negros bozales, pues con los alemanes, a través de los Gildemeister, yo he visto casi lo mismo. Solamente que los negros bozales, como hice una exposición hace como 4 años antes de la pandemia, donde presenté un grillete con una bola de fierro que colocaban a un esclavo. Lo presenté aquí en la galería, para que se vea cuán cruel era el trabajo, era el castigo que le brindaban a esos trabajadores. Ha sido muy terrible. Pienso que todo este conjunto de expresiones de los alemanes, porque ha sido de Albrecht quien retomó todos estos territorios para seguir explotando la caña de azúcar, decae, pasa a otra familia alemana, los Gildemeister. Después de los Gildemeister pasa a este grupo actualmente que está, porque pues nuestro país en estos momentos está en una crisis económica muy terrible, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Gildemeister lo ha arrendado todos esos territorios, no lo ha vendido, continúa, ¿no? ¿Los trabajadores eran negros? ¿3.000 a 4.000 los que trabajaban? No. Estoy hablando del siglo pasado. Figúrese, estoy hablando del siglo pasado, siglo XX, más o menos en 1963, 64, 65, cuando se tenía ese tipo de viviendas que van a ver ustedes, un tipo de vivienda parecida que en Moca todavía se tiene como evidencia de esas barracas, ¿sí? Eso se ha mantenido. ¿Cómo habrá sido peor todavía a inicios del siglo XX o en el siglo XIX? Porque los alemanes han venido en el siglo XIX a explotar todo ese valle. Ese tipo de explotación que usted comentaba a través de los bares para comprar dentro de los mismos, ¿era en la década del 60 del siglo XX todavía? Sí. Ahora, ¿cuál era la distracción que daban los Gildemeister a los trabajadores de su hacienda? Instaurar la zafra, o sea, la cosecha de la caña, y es ahí donde podían tener una distracción. En estos momentos, les digo solamente a ustedes, porque no puedo expresarlo públicamente, porque me lo ha comentado una funcionaria del municipio distrital de Casa Grande. Me dice, ellos han querido empezar a retomar la zafra este año.
no, el año pasado. Y le dijeron funcionarios de la empresa Gloria, que es la empresa más rica que tiene cantidad de bancos y cantidad de empresas. No queremos ninguna actividad de negreros. Esas palabras podemos decir teniendo esas leyes. Podemos pensar, reflexionar de una calidad de vida, de una aparente democracia. Es por ello lo que está ocurriendo. Yo lamento eso, no estoy en favor de ello. Cada forma de expresar este desarrollo de mi país, no quisiera que sea de enfrentamientos entre peruanos como ha ocurrido en Cusco la semana pasada. Pero ya la población está tan desesperada que no sabe por dónde ir, a quién creer. No se tiene partidos políticos que tengan una ideología pues cimentada. Totalmente, en estos momentos estamos no solamente en una crisis económica, sino ideológica, muy fuerte. Que eso, los actuales llamados partidos, pero son movimientos que se reúnen poblaciones para su propio beneficio. Es lo que ha ocurrido con este presidente, que es campesino y no le quito sus méritos de que sea continúe siendo un profesor de primaria. Está bien, pero que en menos o en un año se hayan robado, no solamente él, sino su familia y sus amistades, millones de soles, para estar en una crisis tan terrible. Es de pensar. No queremos un Venezuela, no queremos nadie, pero algo tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, ya les he manifestado la política. Esta es la última casa hacienda que tiene Moca. O sea, es el último reducto. Aquí es donde quedaba la casa hacienda más antigua que tuvo Moca. Y al costado, viendo ustedes al costado por donde está el árbol, es todo un pampón donde quedaba el trapiche, o sea, la fábrica, ¿sí? Eso es el interior de la antigua ex casa hacienda, ¿no? Ese es el último árbol que queda de lo que rodeaba la casa hacienda de Moca. Moca era muy importante. Sus tierras son fértiles. Fíjense ustedes, y esto he tomado a propósito porque al fondo ustedes ven una especie de habitaciones, ¿no? Verdes. Pues resulta de que esas habitaciones verdes, más lo que ven de verde, más esa especie de como que es parecido al verde, que cubre toda esa pared, simple y llanamente son. Así como los españoles trajeron a los esclavos bozales, ahora la empresa Gloria trae a jóvenes del Ande, liberteños, de Cajamarca, de Amazonas, de San Martín, a que trabajen las tierras, porque resulta de que pues
les han dado, los Pilgrimeses les han dado cantidad de tierras, no solamente para la caña de azúcar, sino para otra producción, pero todo agroexportación. Nada para el mercado nacional, porque la agroexportación les da mucho rédito. Y en esos sitios es donde les dan para dormir a los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Y no hablo más porque vayan a pensar que estoy haciendo algo de apología. Y no es eso, sino en verdad soy antropólogo y... Para dormir, pero no en las tierras, no, esa no. Claro. Fíjense, esa es la pampa de lo que era el trapiche, la fábrica. Bajo 1 metro se hace excavación y se encuentran los residuos de lo que fue el famoso trapiche de la hacienda Mocán. Esta es una piedra, lo que ven allá, es una piedra que forma parte de las estructuras de lo que era la maquinaria para, pues, moler la caña de azúcar, ¿no? La caña. Ahí pueden ver una vasija también de piedra que era hiladora de arroz, de trigo, ¿sí? Y ven ustedes unas casas de azul, pero aparte de ello, parte de lo que es lo que era el trapiche. Estas son las famosas viviendas que en época de los Gildemeister y de los Albrecht les daban a sus trabajadores. O sea, esta era la vivienda de una familia de 10 a 12 personas, un hogar de trabajadores, de 3 personas, perdón, de 3 habitaciones para 12 personas. Había un hacinamiento terrible. Es lo que les decía, ¿no? Y que en el centro funcionaba pues el desagüe a vista y paciencia de todos, ¿no? Con una higiene terrible, fatal. Esto todavía existe en Mocán. Estas son fotos que he tomado en noviembre del año pasado, ¿ah? Son recientes. Esto es lo que representa la capilla católica que antes tenía una iglesia colonial, algo así como una iglesia de ciudad, muy importante. Pues ahora Mocán ha cambiado totalmente con la migración de población con sus propias costumbres. Aquí estoy presentando a población que ha sido entrevistada, pero también a esta señora, doña Natalia, que tiene, hasta la fecha vive, 93 años de edad. De Mocán, pero es afrodescendiente. Y fíjense su tez, ¿sí? Pero después se van a asombrar cuando vean de otras personas. Eso es muy importante. Ellos son 2 hermanos. Él y ella. Son 2 hermanos de padre y madre, afro-peruanos, nacidos en Mocán. ¿Sí? Figúrense ustedes las características físicas, diríamos, de un descendiente de los africanos. Y ella, fíjense cómo ha ido cambiando genéticamente, ¿no? Teniendo los mismos padres. ¿Sí? Y ella se casó con un cajamarquino. Y es ahí donde nuevamente surge, tienen hijos
con otras características anatómicas, étnicas. ¿No? Entonces aquí no solamente ocurre la situación de cada 4 generaciones viene nuevamente la población afro, sino también el cruce de razas, de grupos étnicos, ¿no? Por eso que tenemos los sambos, los mulatos, los llamados también criollos, etcétera, ¿no? Fíjense, aquí tienen también a otro afro-peruano. Ustedes les ven la tez un poco más clara, pero es, claro, canoso, pero es sandito, pero muy crespo. Él vive en la quinta, se llama la quinta, la zona, que pertenece a Moca. ¿Pero por qué la quinta? Porque resulta que el hacendado, en este caso los Gildemeister, les daban a ellos, a sus padres de ellos, les daban una parcela para que puedan cultivar tierra, pero además eran empleados en la empresa, como agricultores. Cuando venía la cosecha, dividían toda la cosecha en 5 partes. Y la quinta parte era íntegramente para el dueño de la tierra, o sea, el hacendado. Es ahí donde viene el nombre de la quinta. Y la población le puso a todo ese sector el nombre de la quinta, porque resulta que ahí es donde hacían la repartición de la producción. Aquí, estas son fotografías que me prestaron, pero quise sobre todo esta fotografía para que ustedes puedan apreciar. Son 2 hermanos, las características son afro, pero sin embargo, el que está con saco era el mayordomo de los Gildemeister. Él era el mayordomo de los Gildemeister. Usaba zapatos con saco. Él es su hermano, de padre y madre, pero con yanques y tipo campesino. ¿Sí? Él era hijo, este joven era hijo de este señor campesino, de los famosos Azcárate. Continuamos. Perdón. ¿Qué pasaba? Ellos son hermanos del señor que les he mostrado como campesino, de este señor. De los Cruzate Echevarría surgen los Cruzate Dávalos. Ella es la señorita Zoila, la que tiene el libro que les comenté, que es muy posible que se publique, o en todo caso por internet. A nosotros sí nos interesa porque debe tener algún tipo de información valedera, ¿no? O que podamos comprobar o verificar. Él es otro afro-peruano de Moca, ellos también, pero de la zona de la Quinta,
¿Sí? Fíjense, es lo más, a mí sí me sorprendió mucho apreciar a esta señora, doña Petito, afroperuana, nacida en Moca, tiene todos los rasgos de un afroperuano. Ella es su nieta, su hija de la señora, o sea, la mamá de esta niña, es de tez más clara. Pero fíjense ustedes cómo se mantienen todavía esos genes, ¿no? Y ellos, cuando hemos hablado con la población para que le permitan entrevistar, inicialmente se sintieron un poco mortificados. ¿Para qué hablar de los esclavos negros? Porque a ellos como que les dolía. Pero poco a poco hemos ido trabajando talleres de sensibilización, de conocimiento, de capacitación, y han podido entender, comprender. ¿Han conformado algún tipo de asociación excelente pregunta, amiga. Uno de los elementos que ellos no tienen o carecen de apoyo o de poder o de orientación, y es ahí donde nuevamente les digo, ¿qué hacemos con la ley del año pasado de junio? Ellos no tienen ningún grupo que los integre. Viven libremente. Es ello lo que nos permite a nosotros para este año empezar en Moca, trabajar para que se organicen. Porque es la única forma. Porque no somos nosotros como Ministerio de Cultura el que vamos a orientarlos o dirigirlos, no. Ellos son los que tienen que hablar, referir lo que necesitan, su plan de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Y es cierto lo que manifiestas en cuanto a la pregunta. Hay mucha desintegración, no obstante que sea una población pacífica, pero hay mucha desintegración, mucha. Él es afrodescendiente, él es cruzate. Los cruzate, todos los cruzate que llevan el apellido cruzate son afro. Ella sí es andina, pero casada con un afro. Acá está, él fue su esposo, este moreno, fallecido. Ella es huesera, es, digamos, la curiosa del pueblo, digamos, como la doctora del pueblo. ¿Sí? Aquí está nuevamente el esposo, cuando antes que fallezca, falleció electrocutado en Lima, y acá abajo está la señora, pero están también sus hijos. Fíjense, los hijos no todos tienen el mismo color. Ella es una profesora nacida en Paiján, pero es afro. Esta es profesora. Esta es la plaza principal de Moca. Esto es cuando llegaron los congresistas, porque desconocían que estábamos haciendo un estudio de los afro de Moca. Ahí está la población. Y esta es la avenida Alfonso Ugarte. Esto de acá es, digamos, el límite de la población de Moca. Y acá ustedes ven esto cubierto, ¿no? Pero está las columnas y la división que ha hecho la empresa de lo que van a apreciar en este momento. Esta es las casas de la población
Detrás de esas casas están las parcelas, población, pero aquí hay otra, aquí está esta foto, es muy elocuente. Fíjense cómo han cercado. ¿Se acuerdan del muro de la vergüenza en Alemania? Pues aquí tenemos ese tipo de muros que dividen la población de Mocan, porque la población de Mocan empieza acá, pero resulta que detrás de estos muros de concreto están las plantaciones de uva, por ejemplo. Estos son cultivos de la población de Mocan. Eso es Mocan, que tiene una municipalidad delegada, tiene un centro de salud, y bueno, la mayoría de construcciones ya son propias del esfuerzo de la población. Tienen un colegio, es la plaza principal, colegio. Este es un plato típico de la zona, el migadito. Una señora que es andina, pero casada con un afro, y que hace chicha de jora. Bueno, lo que queríamos era más o menos demostrarles a ustedes que nosotros estamos empezando a trabajar toda una realidad que nunca habíamos, nos habíamos interesado. Requeríamos quizá que surja ese dispositivo legal como para poder retomar siglos de silencio, como ya lo han manifestado en el mismo Mocan. La historia de los afroperuanos es la historia del silencio. Y nosotros, como peruanos, pensamos que tenemos que cumplir con el rol, con la profesión que nos han brindado. Por algo somos profesionales y por lo tanto es necesario el poder realizar ese tipo de trabajo. Si bien es cierto, no podemos a la fecha todavía el tener información verídica más importante del siglo XVI, XVII al XVIII, pero sí podemos, digamos, dar algún tipo de orientación a la pregunta que hiciste, que se integren, que formen parte de todo un desarrollo de Mocan, así como de las otras poblaciones que son Chocope, Chicama, Chiclín, Chiquitoy, Santiago de Cao, Magdalena de Cao, Aiján, porque son parte de ese hermoso valle que no lo tienen en otras provincias. Y a propósito, ayer nos ha llegado un documento que César Gálvez nos ha hecho entrega, que el viernes tenemos a las 11 de la mañana una reunión virtual de todas las direcciones desconcentradas sobre la política de los afroperuanos, cómo debemos empezar a trabajar en una forma unificada, en este caso los del norte, y así seguir quizás un plan de trabajo que nos permita, como repito, orientar, no dirigir, no darles a ellos. Ellos son los que tienen que realizar su propia historia, sus propias condiciones de vida para que tengan una mejor calidad como seres humanos. Es lo que podría decirles, salvo que tengan ustedes algún tipo de quizá enriquecer este tipo de proyecto piloto que estamos empezando a trabajar.
El valor de un esclavo. ¿Cómo? El valor de un esclavo no era lo suficientemente alto como para que tomaran precauciones, que no se les murieran, que no se escaparan. Claro. Estaban más que un trabajador. Resulta de que cuando eran desarraigados de África, llevados a las costas de España, por decir, y después al continente americano, en este caso al puerto de Argentina, ¿cómo se llama? A Buenos Aires, porque era el gran mercado, resulta de que en Europa les colocaban una marca. Esa marca era la del rey, la R de rey. En Buenos Aires otra marca. Cuando lo compraba, digamos, porque habían revendedores o compradores que después venían hacia el Alto Perú o hacia las costas de lo que es la Ciudad de los Reyes, o Lima, o Trujillo, o más hacia el norte, qué sé yo, otras marcas, además de la marca de quien compraba a ese esclavo. No pasaban de 3 marcas. Por eso que surgen, no obstante las marcas, surgen aquellos negros bozales cimarrones cuando se escapaban. Era lógico, porque no soportaban tanta explotación, tanta inhumanidad. Era inhumano su forma de vida. Estaba viendo ahora música. ¿Dónde está? ¿Por qué a través de ellos pudimos nosotros aquí en Perú, quizás ustedes no sean, pero nosotros sí, la fritanguita, una comida que eran de las vísceras de las reses? ¿Eso acaso iban a comer los patrones, los asentados? En sus barracas ellos ya veían cómo poder vivir, sobrevivir de aquellos alimentos o insumos que el hacendado lo desechaba. Ya se ha manifestado ayer, eran considerados como objetos, no como humanos. Humanos eran los indígenas, con ciertas prerrogativas. Tan es así que los indígenas sí podían tener esclavos, podían adquirir esclavos para tenerlos a sus órdenes. Eso formó parte de esa política o esa administración que el virreinato impuso. Quizá nosotros en el tiempo porque es muy poco el tiempo que estamos empezando a realizar estos estudios, pero sí pensamos que la población de Moca con la que se ha podido trabajar están interesados, entusiasmados, mucho más que han ido los congresistas, sobre todo de la Comisión de Pueblos Aborígenes, Afroperuanos y Amazónicos, porque necesitaban ellos tener una visión más directa, más concreta, ¿no? Pero ojalá
que no se convierta en un simple saludo, sino que en algo concreto, en algo preciso, que en verdad vaya dirigido hacia un desarrollo de estas poblaciones, ¿no? Comentar un poco de su biografía intelectual o personal y cómo llega a este tema. El tema hablado, ¿no? Sí. Bueno, mucho desde Piura, cuando he empezado a trabajar en esa región, mucho me ha interesado no solamente el realizar estudios sobre la cultura en general, sino también me resultaba muy importante aquella cultura que producía el pueblo, las poblaciones, por ejemplo los pescadores, los agricultores o los mineros, y también los afro, sobre todo las poblaciones que están en la zona de Morropón, Yapatera, en las lomas, en otras provincias cercanas a la costa, que son muy diferentes a la realidad que estoy apreciando aquí en el Valle Chica. Muy diferentes, totalmente opuestos. Son dos realidades en un mismo país tan diverso. Pero aparte de ello, será, creo que no el destino, sino las mismas circunstancias, como profesional, como antropólogo, me permitió desde niño o adolescente el preocuparme e interesarme de este tipo de población, por ejemplo de los afroperuanos, que se les llama afroperuanos ahora, porque antes se decía de los negros, ¿no? Sí. Resulta de que yo tengo ascendencia afroperuana. Mi madre nació en Paiján y mi bisabuela fue afro por parte materna, por parte paterno de Cusco, blanco. Es ahí donde viene ese cruce, ¿no? Y todo ello es lo que así como eso, otras vivencias que me han permitido enriquecer esa realidad peruana que conozco, ¿no? Y que han permitido enriquecer lo poco que conozco, lo poco que sé, y también lo mucho que he aprendido de estas poblaciones. Por ejemplo, estar en Becará, nuevamente cojo Piura, Sechura, una provincia, irme a una vivienda tipo ranchito, en verdad era como una choza, donde estaba una anciana de unos 70 años, pero he podido comer lo que ella estaba cocinando. ¿Qué cocinaba? En una olla de barro, o sea, de arcilla, la cancha sin aceite, con arena caliente. Era como freída, la cancha, sin sal, y lo comíamos. Eso me agradaba ver, sentirlo, lo sentía como mío, y eso les asombraba a ellas,
porque decían, bueno, este es de ciudad y como que siempre sienten un respeto, una consideración, pero no. O con el pescador, que no tenían muchas veces pues en su casa una silla, pero pues en un tronco de árbol nos sentábamos y podíamos comer quizá un ceviche de caballa. Estoy hablando de Piura. Todo eso, así como estar en la sierra de Piura nuevamente, en Ayabaca, en Aipate, casi frontera con Ecuador, con otro tipo de experiencias, diferentes a las de las sierras de acá de la Libertad. Han ido nutriendo más y más. No se imagina, doctora, que aquí en Trujillo hice algo que no se me ocurrió en Piura: adquirir, comprar productos hechos a mano, de ellos, en telares, telar de cintura, por ejemplo, o en carrizo, en la costa, y así como eso, en cuero, en tantas cosas, o comer el cañán, una especie de lagartija, que lo producían, lo elaboraban en sopas, en ceviche, en tortillas. Y bueno, eso es algo que yo lo he experimentado y me ha creado una experiencia, una forma de interpretar esa riqueza que tiene esa población, que no solamente me emociona, sino me otorga en lo que es mi identidad como peruano una riqueza. Me siento sumamente realizado. Quizá me falta más todavía. Ojalá tenga más tiempo de vida para continuar con ese tipo de trabajo. Y que me permitan también, ¿no? Porque la institución, no digo que está mal, más dedica financiamiento, presupuesto a la parte arqueológica o arquitectónica, y el patrimonio inmaterial intercultural, que no es parte también de la cultura peruana, de la cultura liberteña. Claro que sí, sino que necesitamos aquí funcionarios, en este caso en la parte administrativa, que mucho problema nos origina, que entiendan que no vamos a hacer turismo, vamos a conocer una realidad que la desconocemos. Los de administración no salen de sus oficinas, es por ello que no entienden, no comprenden. Lo que me ha dolido tanto, el hecho que cuando estuvo Marilena Córdoba de directora acá, y cuando me permitió estar casi todo un año en el campo, trabajar topónimos, antropónimos, y conocer las 12 provincias de la Libertad, y poder comprar la producción, lo que producen estas provincias, estos caseríos, estas comunidades, y lo tenía en mi oficina. ¿Qué es lo que quería? O pretendía referir a la dirección, hacer un centro de interpretación de patrimonio inmaterial, porque solamente de esa manera se podría hacer conocer a la población, no solamente con museos, está bien museos, pero también otras cosas
que sean de menos costo, pero también que brinden metas, objetivos, finalidades para que entiendan que la cultura no solamente es una sinfónica, un ballet, sino también otras expresiones. Es lo que le podría decir. Y cuando yo pude ingresar en este mundo de lo afro, y cuando sí, yo sabía que mi ascendencia afro de Paiján, formidable. Como aquí hay muchas personas, muchos compañeros de trabajo, pero se sienten como disminuidos o avergonzados. No entiendo. ¿Por qué? Porque les falta conocerse a sí mismo. Conócete tú mismo para que puedas fortalecer tu identidad, tu personalidad y puedas decir con orgullo, esto soy yo, por esto, por esto, por esto. Si no conoces lo tuyo, ¿cómo vas a poder quererlo, protegerlo, fortalecerlo?